Bienvenido a Casa sobre la Roca, Iglesia Cristiana Integral. Nos alegra poder contar con tu compañía. Estamos seguros de que Dios tiene un mensaje especial para ti. Nuestro objetivo, en el año de la libertad por la verdad, es que cada persona conozca a Jesús y que pueda tener un estilo de vida pleno e integral, mejorando su entorno familiar, social y laboral. Es tiempo de disponer tu corazón. Bienvenido. Isaías está en el Antiguo Testamento y vamos a leer el versículo 6 y versículo 7 y lo vamos a leer todo juntos. Porque nos ha nacido un niño, se nos ha concedido un hijo, la soberanía reposará sobre sus hombros y se le darán estos nombres: Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Se extenderá su soberanía y su paz no tendrá fin. Amado Dios, te damos gracias por esta tarde que nos regalas para nosotros poder conmemorar y poder recibir de ti lo que hoy tú nos quieres hablar. Te damos gracias, Dios, por regalarnos este tiempo donde nosotros como Iglesia de Jesucristo recordamos una vez más que tú viniste a la tierra, te hiciste hombre, Señor. Moriste en una cruz, venciste la muerte y nos diste vida, Señor, vida eterna. Recibimos de ti el perdón de nuestros pecados, fuimos reconciliados por medio de tu sangre y nos has dado una nueva vida. Lo pasado quedó atrás y ahora todo es nuevo para nosotros. Bendito y alabado sea, Señor. Amén y amén. Esta promesa fue dada 700 años antes de su cumplimiento. Es una profecía mesiánica, habla específicamente de Cristo. Y así como el libro de Romanos es el libro más importante del Nuevo Testamento, que el tema principal es la justificación por la fe, el libro de Isaías es el libro más importante del Antiguo Testamento. La Biblia que usted y yo tenemos, o que leemos, tiene 66 libros, 39 libros en el Antiguo Testamento y 27 libros que hacen parte del Nuevo Testamento, para un total de 66 libros. El libro de Isaías tiene 66 capítulos. Los primeros 39 capítulos hablan de la venida de Cristo. Y los 27 capítulos restantes, para un total de 66, hablan del ejercicio de Cristo, de su presencia en medio de nosotros. Un libro mesiánico por excelencia, un libro supremamente importante. Es un libro que ha puesto a pensar y a reflexionar mucho a los judíos, porque los judíos leen Isaías 53, que habla sobre la promesa del Mesías y su obra, y ellos no entienden el hecho de un Dios sacrificial. Pero bueno, vamos a mirar en el versículo 2, y para aquellas personas que toman nota, quiero recordarles, o mejor dicho, contarles que el título de la predicación de hoy es la más importante promesa del cielo. Eso que ustedes escucharon ahorita en la lectura que hicieron es la promesa más importante que pudimos haber recibido todos nosotros. No hay promesa más importante que esa. La Biblia está compuesta por promesas condicionales y promesas incondicionales. En la Biblia usted encuentra bendiciones por la obediencia y maldiciones por la desobediencia, ¿cierto? Esta promesa que ustedes acabaron de escuchar es una promesa incondicional. ¿Qué significa eso? Que no se necesita cumplir la condición para que la promesa se cumpla. Hay otras promesas en donde Dios nos pone una condición y después de cumplir la condición viene la bendición sobre nosotros. ¿Amén? Muy bien. Entonces vámonos al versículo 2, por favor. Versículo 2. ¿Qué dice?
Dice, el pueblo que andaba en la oscuridad. Y diga usted conmigo, yo antes andaba en la oscuridad, dígalo por favor. Diga, el pueblo que andaba en la oscuridad ha visto una gran luz. Dios es luz y no hay tinieblas en él. La luz, ¿qué simboliza? La vida. Cuando se dice una mujer ha dado a luz, es que nació un hijo. Hace alusión a la vida. Jesús es luz. Dice, sobre los que vivían en densas tinieblas, la luz ha resplandecido. Amén. Si usted antes andaba en tinieblas y usted tuvo un encuentro con Jesús, ¿qué pasó? Esa luz le dio vida. Esa luz le dio a usted una nueva naturaleza. Usted es una nueva creación en Cristo Jesús. Amén. La luz simboliza esperanza. La luz simboliza un nuevo amanecer. De hecho, la Biblia dice en el libro de Proverbios que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día perfecto es. La luz manifestada en un hijo de Dios, en un creyente, manifiesta su crecimiento espiritual. Manifiesta su nueva vida en Jesús. Y entonces vemos aquí que hay un contraste y una promesa de esperanza para un pueblo que ha vivido en la oscuridad. Y muchos alrededor de nosotros hoy en día viven en la oscuridad y necesitan ser tocados por la luz. Porque ¿qué hace que la oscuridad desaparezca? Que la luz sea encendida en el corazón. Amén. Y muchos hoy en día que están en la oscuridad no saben cómo salir de la oscuridad. Pero usted y yo somos como faros en medio de la noche, que podemos brindar la oscuridad que de Dios, que podemos brindar la luz que de Dios hemos recibido para iluminar a aquellos que se encuentran en la oscuridad. Diga, Jesús es la luz. Y usted y yo somos embajadores de esa luz. Entonces dice el versículo 6, porque nos ha nacido un niño. Y vamos a hacer un poco de exégesis del texto. Y dice, porque nos ha nacido un niño. ¿Qué significa? Muestra el misterio de la encarnación. Es decir, que Cristo tenía dos naturalezas. Una naturaleza humana y una naturaleza divina. Esa primera parte del texto muestra su naturaleza humana. Y dice, se nos ha concedido un hijo. Hijo unigénito de Dios Padre, la segunda persona de la Trinidad, el Cristo, el Salvador. Y ahí hace alusión ¿a qué? A la naturaleza divina. Dice en otra parte del versículo, dice, la soberanía reposará sobre sus hombros. ¿Qué significa soberanía? Soberanía significa que Dios está sobre todo, algo parecido a lo que representa la kipá para los judíos. ¿Qué es la kipá? Es un gorrito redondito que los judíos en su tradición se ponen en su cabeza cuando van a la sinagoga, cuando van a lugares de peregrinación, lugares sagrados para ellos se ponen una kipá y eso significa para ellos que por encima de ellos siempre está Dios. Dios está sobre todo. Amén. Así deberíamos nosotros caminar en la vida, entendiendo que Dios siempre está por encima de todo. Por eso Dios debería ser para usted y para mí nuestra prioridad. Amén. Dígale al que tiene a su lado, Dios está sobre todo. Y quiero invitar a la alabanza que me acompañe, por favor. Y vamos a cantar que Dios está sobre todo. Amén. Y usted va a pedirle perdón a Dios. Porque seguramente todos nosotros tenemos que pedirle perdón a Dios. Porque seguramente nosotros hemos puesto cosas por encima de Dios. Nuestras emociones, nuestros sentimientos,
nuestro trabajo, nuestra provisión, nuestros afanes, nuestras preocupaciones. Inclusive la misma iglesia la hemos puesto por encima de Dios. Nuestra familia, nuestras malas costumbres, a veces las hemos puesto por encima de Dios. Y hoy vamos a cantar que Dios es sobre todo. Amén. Todo pasa, mas tú no pasarás. En gracia tú siempre reinarás. Dios sobre todo. Dios sobre todo, tú cerca estás. Toda rodilla se doblará. Toda rodilla se doblará. La injusticia Cargaste en la cruz. exaltado, Exaltado. en gloria eres Jesús. Eres Dios sobre todo. Dios sobre todo, tú cerca estás. Y toda rodilla se postrará. Una vez más, Dios sobre todo. Dios sobre todo, tú cerca está. Toda rodilla se postrará. Vamos a pedirle al Señor que aquellas áreas en nuestra vida en donde hay ceguera espiritual, donde hay sordera, donde estamos callados cuando tenemos que hablar, que eso se vaya de nosotros y que podamos ver con claridad, escuchar con claridad y hablar con claridad. Vamos a cantarlo todos. El ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán y tú, mi Dios, por siempre reinarás. El ciego ve, el ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán y tú, mi Dios, por siempre reinarás. La iglesia canta. Ciego ve, Los muertos se levantarán y tú, mi Dios, por siempre reinarás. Ciego ve, el sordo oirá, los muertos se levantarán y tú, mi Dios, por siempre reina. Dios sobre todo. Isaías 7:14, vamos a leerlo por favor. La alabanza se puede sentar, muchas gracias. Isaías 7:14 dice: por eso el Señor mismo les dará una señal. La joven concebirá y dará a luz un hijo y lo llamarán Emmanuel. ¿Qué significa Emmanuel? Dios con nosotros. Y estábamos leyendo ahorita en Isaías capítulo 9, precisamente el versículo 6, y dice: y se le darán estos nombres. ¿Cuáles nombres? Consejero admirable, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Hoy en el devocional de la Biblia esta virtual,
que le llega a uno. Llegó este versículo, Juan Carlos lo envió esta mañana, muy temprano. Ahorita, mientras venía en el carro, estaba escuchando una emisora y salió nuevamente el versículo. Y estuve estudiando sobre estos nombres y tiene que ver mucho con nuestra vida y con nuestra relación con Dios. Porque dice, consejero admirable. Nosotros generalmente, mire, eso le pasa, a ver, en nuestra relación con Dios a veces nos pasa como en nuestra relación matrimonial. Y perdónenme si voy a pisar callos con lo que voy a decir. A veces la esposa le para más bolas a otra persona que no es su esposo que al esposo cuando el esposo le dice una cosa. Y nadie dice amén por temor. Yo lo entiendo. Y otra cosa es que, a ver, ya dije, el esposo le presta más atención a lo que dice otra persona que a lo que su esposa le dice. Y todas las mujeres dicen, ahí se da uno cuenta quién manda en la casa. Qué bueno que usted diga, en mi casa eso no es así. ¿Cierto? O que después de la reunión de hoy, todos puedan decir, a partir de hoy, en mi casa ya no va a ser así. Amén. ¿Cierto? Entonces, a veces prestamos más atención porque finalmente la relación de Cristo con la iglesia es muy parecido como a la relación del esposo con la esposa. Él es el novio y nosotros somos su novia, ¿cierto? Y a veces prestamos más atención a las circunstancias, a las noticias, a los rumores, que finalmente a lo que Dios nos dice. En estos días estábamos con unos amigos, estábamos comiendo y empezaron a hablar sobre la situación del país y empezaron a hablar de cosas y todo era negativo y negativo y negativo y negativo y negativo y negativo. Y a mí se me para el pelo cuando empiezan a hablar de todo negativo. ¿Por qué? Porque yo creo en un Dios de buenas noticias. Amén. Y claro, desde luego, nosotros no podemos desconocer la realidad de nuestro país. Nosotros no podemos desconocer lo que está pasando en el mundo. La violación de los derechos humanos. No podemos desconocer la corrupción. No podemos desconocer la injusticia. No podemos desconocer cómo se han violado los derechos de los niños. No podemos desconocer cómo se destruyen los hogares. Pero nosotros tenemos un Dios que está por encima de toda esperanza. El Dios que nos ha dejado una esperanza bienaventurada. El Dios que nos dice, aquellos que andan en oscuridad verán la luz. Porque si no es así, entonces cerremos y vámonos de aquí. Contemos los días hasta que esto se acabe. Por Dios. Nosotros tenemos una esperanza que está por encima de toda desesperanza. Sus promesas son sí y amén en Cristo Jesús. ¿Y por qué celebramos todavía la Navidad? Y usted sí se dio cuenta que en esta temporada el espíritu de Navidad cada vez se va mermando y mermando. ¿Saben por qué? Porque la esperanza cada vez se va mermando. Y es triste que el diablo se invente estrategias y rumores para que los mismos cristianos que tenemos la esperanza, por bobadas de religiosidad y de cosas que no tienen nada que ver con la realidad, la gente deje de celebrar la Navidad. Y finalmente la Navidad, ¿qué nos ayuda? A que la esperanza de nosotros no se pierda. Amén. Entonces dice, consejero admirable. ¿Qué es un consejero? El que da el consejo. ¿Y qué es un consejo? Les voy a decir qué dice la Biblia con respecto al consejo. Dice, definición del diccionario Larousse. Advertencia hecha a alguien sobre lo que se debe hacer y sobre lo que se debe seguir. El hombre puede dar consejos,
pero el consejo del hombre es imperfecto. Digan amén. Por lo tanto, ese consejo es falible. Entonces, ¿qué deberíamos hacer nosotros? ¿Prestemos atención al consejo de los hombres o prestemos atención al consejo de Dios? Si el consejo del hombre me lleva a tomar una decisión acertada conforme a lo que Dios me ha dicho y que todavía no he podido entender, gloria a Dios por ese consejo. Amén. Y dice entonces que el consejo de Dios es perfecto. Y vámonos para el libro de Proverbios, por favor. Vamos a mirar Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, versículo 2 en adelante, a ver qué dice Proverbios. Proverbios 1. ¿Saben qué dice la Biblia? Dice que la sabiduría es más valiosa que el oro. La sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Atender el consejo de Dios. Esa es la sabiduría. Y dice que para nosotros debería ser más valiosa que todas las piedras preciosas juntas. Y dice Proverbios capítulo 1, versículo 2, dice: para adquirir sabiduría y disciplina, para discernir palabras de inteligencia, para recibir la corrección que dan la prudencia, la rectitud, la justicia y la equidad. Miren, la sabiduría de Dios, su consejo, nos ayudan a ser prudentes, a andar en rectitud, a ser justos y a tener equidad. Dice, versículo 4, para infundir sagacidad en los inexpertos. Muchas veces somos inexpertos y no sabemos cómo hacer las cosas. ¿Qué dice la Biblia? Que Dios, su sabiduría, nos da sagacidad. Dice conocimiento y discreción en los jóvenes. Escuche esto el sabio y aumente su saber. Reciba dirección el entendido para discernir el proverbio y la parábola, los dichos de los sabios y sus enigmas. Versículo 7. El temor del Señor es el principio del conocimiento. Los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. Admirable consejero. ¿Qué es admirable? Digno de admiración. Respecto a Jesús, su creación, ¿cómo es? Admirable. Su nacimiento, lo leíamos el domingo pasado. Su nacimiento, admirable. Su vida en la tierra y su testimonio. Usted ha leído los evangelios. Admirable, ¿o no? Sus obras, admirables. Su sacrificio y su amor por nosotros, admirable. ¿A usted no le parece admirable? ¿A usted no le parece admirable que usted, siendo un pobre pecador, destituido de la gloria de Dios, a usted Dios lo tenga en sus ojos? Para perdonarlo, para amarlo, para restituirlo, para salvarlo, para darle mucho más de lo que usted y yo merecíamos. Admirable, ¿o no? Sus promesas, ¿cómo son? Admirables. Dice el Salmo 139, versículo 14, dice: te alabo porque soy una creación admirable. Su vida es admirable, queridos. Tal vez para usted dice: yo, mi vida común y corriente. Para Dios, su vida y la mía son admirables. Dice: tus obras son maravillosas y esto lo sé muy bien. Por eso nunca podemos perder nuestra capacidad de asombro, como si lo que ocurriera alrededor de nosotros o con nosotros fuera algo fortuito o casual. ¡Ay! Es que yo soy muy de buenas.
Usted y yo no somos de buenas. A usted y yo la misericordia, a usted y a mí, su misericordia nos ha alcanzado. Amén. En cosas sencillas de la vida. En cosas sencillas, en detalles pequeños. Ahí se evidencia claramente la grandeza y el poder de Dios. Y vámonos al Salmo 32, versículo 8. Dice, admirable consejero. Salmo 32, versículo 8. ¿Qué dice? Léanlo por favor. ¿Qué dice? El Señor dice. ¿Qué dice el Señor? Yo te instruiré. Yo te mostraré el camino que debes seguir. Pregunto, si usted ya sabe esto y no sabe qué hacer, no sabe qué decisión tomar, ¿qué tiene que hacer? ¿Qué tiene que hacer? Buscar a Dios. Porque si Él te dice que si tú lo buscas, Él te dará el consejo y te mostrará el camino que debes seguir, ¿qué tienes que hacer? Buscarlo. Pero buscarlo no es no congregarse. Eso no es buscar a Dios. Buscar a Dios no es leer la Biblia de vez en cuando. Eso no es buscar a Dios. Buscar a Dios no es orar de vez en cuando. Oraciones repetitivas, prefabricadas, sin ni siquiera ser conscientes de lo que estamos orando. El Señor dice que usted y yo lo encontraremos cuando lo busquemos. ¿Cómo? De todo corazón. De todo corazón. ¿Usted le ha dicho a su esposa alguna vez, yo te amo con todo mi corazón? ¿Se lo ha dicho? ¿Y cómo es con todo su corazón? Que usted está dispuesto a dar su vida por ella. Usted está dispuesto a renunciar a lo que sea por ella. Si usted y yo amamos a Dios, que lo amamos de todo corazón, entonces podemos buscarlo y lo encontraremos. Y hallaremos de Él su consejo. Yo te instruiré, yo te mostraré el camino que debes seguir. Yo te daré ¿qué? Consejos. ¿Y el consejo de Dios cómo es? Perfecto. ¿Y qué más hace? Y velaré por ti. ¿Saben qué significa que Dios vela por mí? Que Dios está todo el tiempo pendiente de que yo no me vaya a equivocar, conforme al consejo que Él me ha dado. Amén. ¿Sí lo creemos o no? Espero que sí. Consejero admirable. Segundo, Dios fuerte. Entonces, cuando uno dice Dios fuerte, ¿qué se imagina usted? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? ¿Qué es lo primero que se le viene a la cabeza? Terminator, ¿cierto? ¿Qué más se le ocurre? A ver. Ayer me puse, imaginen el desprograme que tenía yo ayer, mientras servían la comida, me puse a ver un recuento de los mejores knockouts de la liga de artes marciales mixtas. Imaginen la espiritualidad. Después me quedé dormido y me estaba soñando que me pegaban una patada. No, mentiras, no, estoy hablando bobadas. Dios fuerte, entonces uno asocia la fortaleza con músculos, con grandeza, con poderío, ¿cierto? Con ese que habla y todo el mundo, ¡wow! Pero al estudiar la Biblia, es paradójico encontrar que el creador de todo lo que existe, el que venció a la muerte, nos muestra su fortaleza por medio de aquello que ante los ojos humanos es señal de debilidad. Eso es algo que es difícil de entender, ¿o no? Y Dios nos muestra el por qué. ¿Saben por qué? Porque a través de eso, Dios toma el lugar nuestro y entiende nuestra debilidad y qué tan frágiles somos. Y al hacerse como nosotros, nos da la clave
para poder tener su fortaleza. ¿Saben cuál es? Depender de Él. Amén. Y vámonos para 1 Corintios 1, versículo 18 en adelante. 1 Corintios 1, 18 en adelante. Leámoslo. Vamos a leerlo todos. Dice: me explico. El mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es el poder de Dios. Oigan esto. Este mensaje es, ¿qué? Poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios en su sabio designio dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Versículo 24, sigamos en el versículo 24, ¿qué dice? Pero a los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es ¿qué? ¿Qué es? El poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, y la debilidad de Dios es más fuerte que ¿qué? Que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni son muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. Por eso Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado y lo que no es nada para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación, santificación y redención. Ahora quiero que usted le lea el versículo 31 al que tiene a su lado. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. Yo se lo leo a Gladysita y después Gladysita me lo va a leer a mí. Asimismo, usted se lo va a leer a su vecino y después su vecino se lo va a leer a usted. Gladysita, para que como está escrito, si tú te vas a gloriar de algo, que te gloríes en el Señor. Amén. Ahí está la clave de nuestra fortaleza. Amén. Dios es todopoderoso y Él está, y su poder está por encima de todos los poderes. Y su poder en mí, escuchen esto, y su poder en mí es directamente proporcional a mi dependencia de Él. Lo vuelvo a repetir. Su poder en mí es directamente proporcional a mi dependencia de Él. Amén. Debemos aprender a estar de rodillas delante de Dios para así poder estar de pie delante de los hombres. Lo dijo Charles Spurgeon. Pero quiero aclarar algo, porque aquí no estamos hablando de salvación por obras. Aquí estamos hablando de que usted y yo somos salvos por gracia. Y no es que usted tenga que hacer y hacer y hacer, hacer para que Dios lo ame más. No, ya a usted y a mí ya Dios nos ama con amor eterno. Y su gracia y su misericordia yo no la puedo limitar.
Pero sí tengo que entender que todo lo puedo en Cristo, está directamente relacionado con mi dependencia de Él. Amén. Diga conmigo, yo soy suficiente en la suficiencia de Cristo. Amén. Muy bien. Listo. Mi fuerza y mi refugio están en el Señor. Es por eso que los creyentes gozamos de una esperanza segura. Dice Proverbios, torre inconmovible es el Señor, a Él correrá el justo y levantado será. Lo que es imposible para mí es posible para Dios, porque para Dios todo es posible. Queridos, si hay una situación en su vida en la cual para usted es imposible, usted ponga su fe en Dios y usted va a ver lo imposible hecho posible. Amén. Nuestra fe se basa en nuestra confianza en las promesas de Dios. Nosotros caminamos por fe, no por vista. El materialismo nos lleva a caminar por lo que vemos. El cristianismo nos lleva a caminar por lo que creemos. ¿Y en qué cree usted y en qué creo yo? En Dios, que es todopoderoso. Sus promesas son sí y amén en Cristo. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Su fidelidad no cambia. Esa es la esperanza que basa nuestra fe. Y vámonos para Isaías 60, versículo 16, versículo 22. Y esa es una promesa para Colombia. Isaías 60, ahí hubo una pequeña equivocación. No es Isaías 61, sino Isaías 60. Versículo 16 al 22. Y vamos a leer esta promesa, porque esta fue una promesa que Dios me dio esta mañana para Colombia. Isaías 60. Y si usted es parte de Colombia, y así usted no viva en este país, apropie de esa promesa, porque esa promesa también es para usted. Isaías 60, versículo 16 al 22. Lo que es imposible para mí es posible para Dios. Y vamos a leer desde el versículo 16 y lo vamos a leer todos juntos. Dice el versículo 16. ¿Qué dice? Esperen un segundito. Dice, te alimentarás con la leche de las naciones, con la riqueza de los reyes serás amamantada. Sabrás entonces que yo, el Señor, soy tu Salvador, que yo, el poderoso de Jacob, soy tu Redentor. En vez de bronce, te traeré oro, en lugar de hierro, plata. En vez de madera, te traeré bronce, en lugar de piedras, hierro. Haré que la paz te gobierne y que la justicia te rija. Ya no se sabrá de violencia en tu tierra, ni de ruina y destrucción en tus fronteras, sino que llamarás a tus muros salvación y a tus puertas alabanza. Ya no será el sol tu luz durante el día, ni con su resplandor te alumbrará la luna, porque el Señor será tu luz eterna, tu Dios será tu gloria. Tu sol no volverá a ponerse, ni menguará tu luna. Será el Señor tu luz eterna, y llegará a su fin tus días de duelo. Entonces todo tu pueblo será justo y poseerá la tierra para siempre. Serán el retoño plantado por mí mismo, la obra maestra que me glorificará. El más débil se multiplicará por miles, y el menor llegará a ser una nación poderosa. Yo soy el Señor, cuando llegue el momento, actuaré sin demora. ¿Usted lo cree o no lo cree? ¿Qué tal si le damos un aplauso al Señor por eso? Tercero, Padre eterno,
príncipe de paz. ¿Qué significa eterno? Que no está sometido por el tiempo, que no tiene principio ni tendrá fin, que vive en un eterno presente, que es invariable, es decir, que ayer, hoy y por los siglos de los siglos, que es siempre fiel. Y príncipe de paz, príncipe de paz. ¿Qué es lo que más anhela una persona? Paz, ¿o no? Una persona acongojada, con problemas, con dificultades, con luchas. ¿Qué es lo que más anhelamos nosotros? Paz. ¿Cuántas veces en familia anhelamos podernos sentar a la mesa en paz? Poder compartir juntos en paz. ¿Cierto? Y dice, príncipe de paz. Pero vámonos para 2 de Corintios 5, versículo 18 al 19. 2 de Corintios 5, 18 al 19. Cuando usted y yo recibimos a Cristo en nuestro corazón como nuestro Señor y como nuestro único y suficiente Salvador, ¿qué fue lo primero que recibimos? El perdón de todos nuestros pecados, ¿cierto? Entonces, la primera parte para la paz, ¿cuál es? El perdón, ¿cierto? Pero las cosas no se pueden quedar ahí, porque muchas veces usted ha sido perdonado y usted ha otorgado perdón a otros. ¿Es verdad o no? Pero nos queda faltando lo que sigue. ¿Qué sigue? La reconciliación. ¿Y qué es la reconciliación? Volver a conciliar lo que se perdió producto de un conflicto. Amén. ¿Qué recibimos de Dios? Su perdón. Y la cruz de Cristo es una señal de reconciliación. ¿Por qué? Porque Dios mismo toma la iniciativa y nos invita, después de ser enemigos de Dios, por medio de su sangre, nos limpia de todos nuestros pecados y nos invita a que seamos, ¿qué? Sus amigos. ¿Cómo se llama eso? Reconciliación. Y nos invita a que tengamos una relación con Él, una relación de amor. Él no necesita de nosotros, pero nosotros necesitamos relacionarnos con Dios. Él no necesita que usted y yo lo adoremos, pero nosotros necesitamos adorar a Dios para poder subsistir. Y entonces dice, versículo 18 al 19, ¿qué dice? Leámoslo. Todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Esto es, que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje ¿de qué? De la reconciliación. Así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo les rogamos que se reconcilien con Dios. Nosotros, queridos, no podemos dejar cabos sueltos. Dígale al que tiene a su lado, no puedes dejar cabos sueltos. En un proceso de restauración cristiana, nosotros no podemos dejar cabos sueltos. Hay ciclos que tienen que cerrarse. Hoy en día estamos en la actualidad, estamos en 25 de diciembre del 2016, año del Señor. Y estamos a puertas de cerrar un año que pasó y empezar un nuevo año. ¿Qué deberíamos hacer? Como hacen las entidades del Estado, como hacen las empresas, como hacen, ¿hacer qué? Cerrar cuentas. Hacer un corte y empezar. ¿Tienes cabos sueltos?
Tal vez has perdonado, pero no has hecho nada para reconciliar lo que has perdonado. Tal vez eres consciente de que recibiste el perdón de Dios, pero no has hecho nada para crecer en tu relación con Él. Tal vez hoy vives en tu casa como si fuera la Guerra Fría. ¿Sí? Nos perdonamos, pero cualquier cosita. No dejar cabos sueltos. Hay que cerrar ciclos. Perdón más reconciliación igual paz. Y dice Juan 14:27, dice, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no se la doy a ustedes como la da el mundo. No se angustien ni se acobarden. Juan 16:33, yo les he dicho estas cosas para que en mí hallen paz. En este mundo afrontarán aflicciones, pero anímense, yo he vencido al mundo. Y vámonos para Filipenses 4, versículo 6 y 7. Vamos a leerlo todos juntos. ¿Qué dice? No se inquieten por nada. Más bien, en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Paremos allí. Hay que hacerlo. Entonces, ¿qué dice? En toda ocasión, ¿será que es un buen lugar nosotros levantar nuestras peticiones al Señor en la iglesia? ¿Será que Dios escucha nuestras oraciones estando nosotros en el templo, honrando su día del Señor? ¿Y qué tal si usted cierra sus ojos, inclina su rostro y usted levanta esas peticiones al Señor hoy? Porque nosotros podemos, no me quiten la diapositiva, porque nosotros, muy bonito, no, esa no, la anterior. Muy bonito lo que nos hablaron, muy bonito lo que sabemos, pero si nosotros no lo ponemos en práctica, entonces, ¿en qué quedamos? Cada vez que yo vengo a la iglesia, tiene que convertirse para mí, que yo vengo a la iglesia y salgo de la iglesia retado para la próxima semana. Salgo con un reto. Así como cuando usted trota y usted dice, corrí 10 millas, mañana voy a correr 12. Usted tiene que salir de la iglesia chuzado. Dios me habló esto, pues lo voy a hacer. Él es real, Él es fiel, pues yo voy a creer en Él. Si la semana pasada en mi debilidad dudé, esta semana no voy a dudar. Esta semana voy a creer más en Dios. Esta semana voy a poner mi confianza en Él. Y no voy a caer y no voy a ceder. ¿Y qué dice después el texto? Dice, presenten sus peticiones a Dios y ¿qué? Y denle gracias. ¿Sabe una cosa? Dios es tan seguro de sí mismo en su naturaleza que Él a usted y a mí nos dice, aún antes de recibir las cosas, den gracias porque en la eternidad ya está resuelto lo que yo te prometí. Ya es un hecho lo que yo te dije. Por eso deberíamos nosotros dar gracias todo el tiempo. Señor, gracias porque tú ya me lo prometiste. Yo no lo he recibido, pero yo me voy a preparar y caminar en la dirección tuya hacia el recibimiento de esa promesa, el cumplimiento de esa promesa. ¿Y qué dice después? Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es algo que sobrepase el entendimiento? ¿Qué es algo que sobrepase el entendimiento? Póngase a pensar qué es lo que sobrepasa el entendimiento. Algo que está más allá de su razonamiento. En donde usted ve obrar a Dios y usted no encuentra una respuesta lógica para decir por qué Dios lo hizo. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Yo conozco casos de mujeres aquí que les han dicho que no pueden tener hijos.
Y Dios fertiliza los vientres estériles. Conozco testimonios de personas que han sido diagnosticados de cáncer e inclusive les han dado tiempo de vida. Y hoy en día están aquí. Conozco de casos de personas que su vida no tenía esperanza, que ya habían tocado hasta lo más profundo. Y el Señor, ¿saben qué hizo? Los alcanzó. Y su misericordia los levantó. Tal vez usted, tal vez yo. Estábamos pasando por una situación de esas. Y Dios nos alcanzó. Amén. Tal vez el último día, cuando tú dijiste, ya no doy más. Ya tiro todo por la borda y renuncio a lo que he pensado. Y tal vez usted ese día ya se rindió completamente. Y usted ve a obrar a Dios con poder en su vida. ¿Le ha pasado o no le ha pasado? Esa es la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Y esa es la paz que Dios quiere que usted y yo nos apropiemos de ella, para que esa paz cuide nuestros corazones y nuestros pensamientos, poniendo nuestra mirada en Cristo Jesús. Amén. Admirable consejero. ¿El mejor consejo de dónde viene? De Dios. Dios fuerte. Mi fortaleza es directamente proporcional a mi ¿qué? Mi dependencia de Dios. Y tercero, Padre eterno, príncipe de paz. Dios es fiel y Él no cambia. Si Él prometió, Él cumplirá. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos. Dios eterno, gracias, Señor, te damos por tu palabra, por recordarnos una vez más cosas que tal vez habíamos olvidado, producto de nuestras preocupaciones, de nuestro razonamiento, o tal vez producto de haber cedido a la incredulidad, Señor. Perdónanos. Queremos ser asombrados por ti. No queremos desfallecer en el hecho de seguir confiando en ti a pesar de las circunstancias, Señor. Porque puede que todo a nuestro alrededor cambie y pase, pero tú no cambias, Señor. Tú sigues siendo el mismo. Tu amor es eterno, Señor. Tu fidelidad permanece para siempre, Señor. Te damos gracias, Dios. Sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Repite en voz alta después de mí esta sencilla oración. Amado Jesús, te doy gracias. Reconozco que soy pecador, pero también reconozco que tú, Jesús, eres Dios, que te hiciste hombre, moriste y resucitaste. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea. Te recibo ahora mismo como mi Señor y mi Salvador. En Cristo Jesús. Amén. Si acabas de hacer esta oración, la palabra de Dios dice que sabemos que Dios habló a tu corazón con una palabra especial. Te invitamos a dar el siguiente paso en tu proceso, esta sencilla oración. Conéctate con nosotros. Amado Jesús, en Casa Roca somos una iglesia. Te doy gracias. Y queremos reconozco que soy pecador en esta nueva, pero también reconozco que tú, Jesús, ingresa a www.quetehicistecasarroca.org. Moriste y resucitaste. Seguimos en contacto. Te abro la puerta de mi corazón. Haz de mí la persona que tú quieres que yo sea.